Hola amigos de Radio Satélite Visión y América Visión. Les habla Guillermo Longo. Acá estamos en un nuevo programa de Segundo Momento, Caminos y Senderos para Reflexionar y Crecer. Antes que nada les agradezco mucho a los que nos vienen acompañando en los programas que vamos haciendo. Entendemos que el feedback de lo que vamos brindando programa a programa es bueno. Así que agradecidos de los que nos escuchan. Hoy en particular, de lo que vamos a hablar es el cambio como una posibilidad de crecimiento. Y nos acompaña para hablar de ello un amigo, Ricardo Melo. Yo le digo Ricardito. Ricardo es coach y ahora va a contar un poco él cómo fue su vida y cómo accedió al coach, pero básicamente es coach, tiene un emprendimiento personal. ¿Cómo se llama el emprendimiento, Ricardo? Busca tu coach, es el que más tiempo estoy. Ahora después le vamos a preguntar de qué va ese proyecto, pero es un gran referente en Argentina y yo diría en más de un país de Latinoamérica porque lo veo viajar constantemente a dar cursos, charlas, seminarios. Y bueno, le doy un minutito a Ricardo que arranque y se presente, que siempre pienso que es más correcto que la gente se presente. Ricardo, Gracias, Guille. Sí, como dijiste, coach. A veces me preguntan, coach, ¿y qué más? Y yo le digo, nunca hice otra cosa que coaching, desde los 21 años que hago coaching y tuve algún trabajo antes, pero muy esporádico e informal, y toda la vida me dediqué a esto. bien, bien. Y bueno, un poco, en un momento te pregunté que vos te dedicabas a la tecnología en algún momento Sí. y, y como te veo actuar en los últimos años, me imagino que eso fue un cambio y un poco de eso se trata, Ujú. ¿no? ¿Qué te llevó a cambiar de digamos, una formación en ciencia dura, digámosle, a algo que raya a veces con lo espiritual, ¿no? Sin ser religioso ni nada por el estilo, vamos al ser, a la espiritualidad de la persona, ¿no? Fíjate, Guille, cuando estudiaba informática en la universidad, claro, era todo ciencia dura, era matemática uno, 2, 3, y fíjate, los números no tienen ni acento, o sea, fríos. Y, y me acuerdo que tenía un profesor que daba pensamiento lateral, y nos hacía las pruebas de matemáticas aplicada, matemática uno y 2 con pensamiento lateral, que es lo que trajo Eduardo de Bono. Y yo odiaba las matemáticas hasta que lo conocí a ese profesor, que era un estilo de matemática tipo Adrián Paenza. De hecho, eran amigos con Adrián Paenza, son amigos. Y enseñaba, quizás enseñaba derivadas con una manzana, o con un ataque de zombies, te explicaba cómo era un integral. Entonces yo no lo podía creer y lo aprendía. Terminé leyendo, de hecho, Matemática para Pensar de Paenza. Terminé leyendo libros de matemática y creo que ahí está el punto, Guille. La matemática no cambió. En años no Claro, cambió. claro. Yo cambié. Y todo cambió. O sea, en algún punto no cambió nada y cambió todo. Entonces ahí es cuando, a partir de ese curso de pensamiento lateral aplicado a la matemática, me empecé a orientar y dije, bueno, ¿qué es esto de pensamiento lateral? Y resulta que atrás había un trasfondo de coaching. Y en la universidad no se daba coaching, y se daba en una consultora que estaba ahí a la vuelta. Bueno, yo seguí estudiando y después terminé teniendo el título intermedio y me pasé a estudiar lo que en ese momento era un curso de coaching, que yo pensé que estaba estudiando pensamiento lateral y resulta que me encontré con la lateralidad pero de la vida. Así que ese fue como el primer cambio, ¿no? Que Bueno, tuve que de pasar del número binario, unos y ceros, porque así es la informática, a una escala de grises que son personas. Pasé de trabajar con una computadora arreglando computadoras que si no era esto era lo otro, con personas que quizás tienen el mismo problema y lo resuelven de infinidades de maneras diferentes. Esa, fue el primer gran cambio que hice internamente, ¿no? bien. Y un poco saltando esto que decías de las personas, ¿no? Desde la visión del coach, ¿no? Primero me gustaría definir, vos que sos un referente, ¿qué es el coaching? Porque es una palabra que hoy está como trillada, hay mucha gente que hasta ya le molesta Sí. cuando se nombra la palabra coach, coaching, Ujú. pero más allá de eso encierra un significado. Entonces, si uno pudiera poner en pocas palabras,
¿qué es el coaching? Y después pasamos al cambio, pero ¿qué definimos como coaching? Fíjate, como dos formas de encarar la definición de coaching. Una es la etimológica. La palabra coach viene del francés, viene de coche. Y hay una marca muy conocida de ropa que se llama Coach, que está en todo el mundo Sí, y es un simbolito azul, sí. que es un carruaje. Coach es eso, es coche, viene de coche. Después se introdujo en lo que es coaching, que es el término inglés, pero en realidad viene del francés. Y coche es eso que te lleva de un lado para el otro. Así que coaching es como un Uber. La persona necesita ir hacia un destino. Y para eso se toma un Uber. En este caso hace coaching. Y el coaching no es un fin, es un medio. O sea, uno no se levanta y dice, che, qué ganas de tomarme un Uber. Uno dice, che, quiero llegar a zona norte. Y para eso pide un Uber. Y lo mismo con el coaching, ¿eh? Quiero mejorar mi autoconfianza, quiero empoderar mi negocio, quiero empoderarme personalmente. Para eso voy y busco coaching. O sea, es exactamente lo mismo, es un coche que te lleva hacia un lugar. Y después me gustó, entendiendo la etimología de la palabra, me gustó la definición esta que escuché hace mucho de una estudiante que me dice, Ricardo, yo defino el coaching como lo que le pasó a Cristóbal Colón, dice. Y digo, ¿cómo es eso? Y dice, Cristóbal Colón se embarcó creyendo que iba a la India y terminó descubriendo América. Eso para mí es el coaching. Uno arranca coaching pensando que va hacia un objetivo y termina descubriendo un continente diferente. Muy bueno. Y bueno, está muy buena esa aproximación y creo que abre al punto siguiente, ¿no? Cuando me imagino el cambio que se habrá producido en Colón, cuando pensaba que iba a un lado y termina en otro, ¿no? Totalmente. ¿Y qué es el cambio? O sea, ¿cómo ven los coaches el tema del cambio? Bueno, el cambio, así por definición, el cambio ontológico. El cambio del que ya nada vuelve a ser igual. Había tomando todavía, hablando de Colón, había una tribu en Minas Gerais, en el norte de Brasil, que nunca había tenido contacto con el hombre blanco, nunca en su historia. Y resulta que en la década del 70, claro, la tala indiscriminada de árboles hizo que el Amazonas se achique mucho más a lo que era. Entonces resulta que los cazadores de esa aldea, que nunca habían tenido contacto ni habían visto al hombre blanco, que los cazadores son los que más se alejan de las aldeas. Y resulta que se alejaron tanto que llegó un momento que se encontraron con un tractor. Imagínate una persona que no sabe de nuestra existencia y es como una nave espacial, un tractor. Los cazadores, cuando vieron eso, se adentraron aún más y llegaron a un pueblo. Que Manaos, por esa zona. Y, y resulta que después de adentrarse en el pueblo, nada, vieron al hombre blanco, la civilización y volvieron, se adentraron días y días de nuevo para volver a su aldea. Bueno, muchos de los cazadores agarraron a sus familias y fueron a ver qué era esto de la civilización y se fueron a probar este nuevo mundo. Y muchos decidieron quedarse. Tanto para los que se fueron como para los que se quedaron, ya nada volvió a ser igual. Aún así, los que eligieron seguir teniendo la misma vida que tenían antes, ya nada vuelve a ser igual, porque ya saben que hay otra cosa. Y ese es el cambio ontológico. Ese es el cambio ontológico, ya nada vuelve a ser igual, Muy bueno. aunque vos hagas lo mismo. Cuando hablamos de este cambio como que es del ser, ¿no es cierto? Hay gente que piensa que ese cambio no es posible, Ujú. ¿no? Que uno sigue siendo el mismo, Sí. ¿no? ¿Vos qué opinas sobre eso? Que seguimos siendo los mismos, yo digo que es como, a mí, bueno, como vos decías, y a vos también, nos gusta la tecnología. Y fíjate los celulares, iPhone 1, 2, 3, 4, 6, el último iPhone. A ver, el iPhone sigue siendo celular, pero no tiene nada que ver el iPhone 1 con el último iPhone. Eh, entonces, en ese sentido, seguimos siendo personas, seguimos teniendo, vamos a ponerle los mismos comportamientos básicos y quizás los humores, pero el software se actualiza. Y los software de cualquier aplicación se actualiza porque hubo errores. Si no, el software no se actualiza. Cuando Claro, tu sistema operativo se actualiza es porque hubo hubo algo para errores. mejorar, digamos. Totalmente. Entonces, la actualización como personas, 2.0, 3.0,
seguimos siendo celulares, pero no somos los mismos celulares que antes. Inclusive, para tomar el cambio desde ese lado, antes los celulares venían con tapita, y venían con teclado, y venían con antena. Y hoy un mejor celular no es el que tiene todo, o sea, no es tener más. Quizás es sacarse de encima algunas cosas. O sea, una mejor versión es un celular que hoy no tiene teclado, que no tiene tapita y que no tiene antena. O sea, tiene menos y es mejor. Claro. Entonces, el actualizarnos, ¿sí? El ir 2.0, versión de Guille 2.0, una versión 3.0, es también dejar cosas atrás. Y vos sabés que eso lleva a una etimología griega que a mí me encanta, que es la palabra alegría viene de aligerarse. Y cuando uno se aligera, o sea que pierde peso, pierde lastre, los griegos decían que uno se eleva. Entonces la persona alegre es la persona más elevada y más ligera. Y con los celulares pasa lo mismo, porque hoy un celular es mucho más liviano que los zapatófanos Claro, que sí, había sí, sí, que antes. había antes. Entonces, algo más ligero es algo más actualizado y algo más funcional. Eso es como el cambio haciendo el paralelismo con lo tecnológico. Muy bueno. Y en esto del cambio y el cambiar, ¿no? ¿Qué, qué papel juegan los miedos en la persona, por ahí en el coaching, que se le dice el coachee o el consultante en alguna otra Sí, práctica? ¿Cómo es el tema de los miedos, ¿no? Al cambio. ¿Cómo? siempre están. Sí, a mí me toca trabajar, más allá de los miedos también personales, todo el tiempo, todos los días, de todas las semanas. Lo que aprendí del coaching, haciéndole coaching, es que el directivo de la empresa tiene el mismo nivel de miedo que el cadete de esa empresa. Porque quizás en algunas organizaciones me tocó trabajar con absolutamente todos. Lo diferente es que el miedo del directivo de la empresa impacta en todos los demás. Claro. El miedo del cadete no. Entonces, más que Podría llegar a impactar, pero un menor, un metro cuadrado. claro, más chiquito, Claro, o el impacto es menor, digamos, en totalmente. magnitud. Sí, no toca tanto a otros a su alrededor. Entonces, el impacto de un directivo, sí. Lo loco es que el miedo es el mismo para todos. O sea, el miedo siempre va a estar, la desconfianza va a estar, diferente al no confiar. Eso ya es pensar mal del otro, es decir, me querés robar la información. Y en la cantidad de gente que vos has coachado, o esto de haber sido su carruaje, ese miedo, ¿cómo la gente logra atravesarlo? Mira, una forma que a mí me gusta, el miedo puede ser tu peor enemigo o tu mejor socio. Si es tu peor enemigo es porque lo vas a querer domar. Y si es tu mejor socio es porque aprendiste a escucharlo. O sea, escuchar los miedos es fundamental. Hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que en un momento el caballero se tiene que enfrentar al dragón del miedo. Y el dragón del miedo estaba lejos y era inmenso, echaba fuego, daba mucho miedo. Y el caballero no se animaba hasta que en un momento se anima a enfrentarlo, agarra su caballo y se va a enfrentar al dragón del miedo y se daba cuenta que cuanto más se acercaba al dragón, más chico se hacía. Hasta que en un momento llega a estar al lado del dragón y el dragón tenía el tamaño de una lagartija. Y el dragón le dice, me descubriste, soy el miedo, cuanto más te acercas a mí, más chico me hago, pero no te confundas, nunca desaparezco. Claro, claro. Es Muy eso. bueno, muy bueno. Y hablando esto de los miedos, de alguna manera es como que, escuchando esta historia, este caballero finalmente en alguna forma se da cuenta. El Total, famoso darse cuenta que se habla tanto el coaching. sí. ¿Qué significa eso? Es como el darse cuenta, es como ese cambio ontológico de las tribus de Brasil, del Amazonas, Claro, que te decía recién. Es el cambio ontológico que nada vuelve a ser igual. O sea, es darme cuenta que si mi postura está en la justificación permanente, ya está, ya lo escucho, puedo seguir haciéndolo, pero ya me doy cuenta. Es el cambio de actitud, básicamente. El cambio de la forma en la que uno se para frente a la vida y habla. Y conversa con el otro y con uno mismo. O sea, conversar literal. O sea, cuando hago coaching, las sesiones de coaching, se ve mucho desde el lenguaje que está teniendo la otra persona. Si está conversando para echarle la culpa a todo el entorno o está conversando para hacerse cargo de algo. Y toda esa parte lingüística, cuando vos la identificás, ya está, ya te diste cuenta. Y ahora cambia.
o no. El punto está que el elegir cambiarlo o no ya depende de vos, pero ya te das cuenta, lo distinguiste. Es como, mira, yo a veces cuando entro a las clases, a veces las primeras clases de coaching, tiro un marcador en el piso, ¿no? Y doy la clase como que si el marcador nunca lo vi. Y siempre está el alumno que dice, che, Ricky, levantá el marcador que se te cayó. Le digo, mirá, no lo vi. Y yo les decía, a ver, sin haber visto el marcador, ¿tenía la opción de levantarlo o no? No, me dicen. Ok, ahora que lo veo, y ahora que lo veo, puedo elegir levantar o no el marcador. O sea que para elegir primero necesito distinguir. Si yo no distingo que estoy siendo preso de mis emociones, o de una actitud víctima, o de una actitud que echa la culpa afuera, no voy a poder elegir cambiar nunca. O sea, la elección parte de un distinguir en principio. Tengo un papelito en el suelo. Una vez que lo veo, yo ahí puedo elegir si ser limpio o no. Si no vi el papelito en el suelo, no me puedes decir soy sucio porque no tuve la opción de ver eso y elegir levantarlo o no. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, esos son los cambios que ocurren en las sesiones de coaching. Lo loco es que ocurren en 45 o 60 minutos. Eso es en un combo de sesiones de coaching, no es que es en una sola, ¿no? Pero decís, wow, qué impacto tiene esto. Porque el coach lo que hace es preguntar, a prestar preguntas que el otro no se está haciendo, prestador serial de preguntas. Y en ese distinguir el papelito en el suelo, pues todos tenemos papelitos en el suelo, el empoderamiento es poder elegir. ¿El empowerment qué es? ¿Es tener superpoderes? No, es poder elegir. Ahora, si ves tu lenguaje de víctima, recién ahí lo vas a poder elegir cambiar. Si no distinguís tus miedos, no, yo no tengo miedo, no vas a elegir cambiar nunca porque no estás distinguiendo el papel en el piso. O la persona que dice, no estoy enojado. Si no estás distinguiendo en ese tono que no estás enojado, no vas a poder elegir cambiar nunca del enojo. Por eso primero se necesita un cierto grado de vulnerabilidad. Y el atravesar para después transitar. Y atravesar lo que dice la palabra, atravesar, es Claro. como una espada en medio de acá, atravesar. Esa vulnerabilidad es necesaria para el coaching. Si no, Ahora, muchas veces se habla del hacerse cargo, ¿no? ujú, Es como que yo interpreto, escuchándote, que puede haber situaciones donde ve el papel o el marcador totalmente. tirado y es como que sigue de largo, ¿no? Sí, sí. Y ahí estaría el libre albedrío de decir, bueno, te haces cargo o no. Claro, Pero ahí ya es donde no se puede trabajar, digamos. El coach fíjate, ahí es más la persona que tiene que elegir, ¿no? fíjate que el hacerse cargo a veces es eso, pero no sé si quiero hacerme cargo de todo. O sea, el coach se queja, sí. El punto está que se está dando cuenta que se está quejando. Una cosa es evitar caerse, que es imposible, y otra cosa es caerse y levantarse rápido. Creo que ahí está el punto, la diferencia. El hacerse cargo no es no te caigas, no es no te quejes, no es no mufes, no insultes y maldigas, es cuando lo hagas te vas a dar cuenta y solo vas a salir, porque ya sabes dónde estás parado. O sea, es menor el tiempo, es como este profesor de taekwondo que estaba enseñándole taekwondo a los estudiantes, que eran todos chiquitos, y les propone el ejercicio de logrenme derribar y tirarme al suelo, a la lona, ¿no? Entonces los chiquitos lo agarran de un brazo, lo agarran de otro brazo y lo tironean de un lado para el otro y no lo logran derribar al maestro. Entonces uno de los chiquitos se acerca y le dice, maestro, ¿cuál es el secreto de no perder el equilibrio, de no caerse nunca, de estar siempre en eje? Y él les dice, no, durante el ejercicio yo perdí muchas veces el equilibrio. Lo que pasa es que me recuperaba rápido, por eso no me caía. Y creo que coaching es eso, no es no perder el equilibrio, es recuperarlo rápido, que eso te permite no caerte. Claro, claro. Entonces, Y un poco apuntándole a esto de no caerse, cómo uno a veces habla de los cambios y que el sostener ese cambio, sí. ¿no? Esto de no caer después, o sea, bueno, levanté, pero al otro día se me vuelve a Ujú, caer el mismo sí. marcador y lo dejo tirado. O sea, Ujú. cómo trabajar eso en la persona para sostener ese cambio, ¿no? Que por ahí Sostener cambios, es el otro secreto. método Kaizen. Pequeños pasos para la mejora continua. Método oriental, que personalmente utilizo muchísimo. Kaizen significa pequeños pasos. Eh, a ver, mismo la palabra lo dice, sostener un cambio. No suena atractivo sostener algo. Me imagino a alguien sosteniendo una cruz cuando es sostener. Nadie disfruta. Hay que sostener la relación. Es feo, suena feo. Ahora,
los cambios pequeños no producen un gran desafío porque son pequeños y justamente ahí está el engaño para la cabeza. Es decir, generalmente tenemos un gran desafío por delante y decimos, nos agarra ansiedad, nos agarran miedos. Lao Tse decía, un viaje de 1000 millas hacia la cima de la montaña arranca siempre con un primer paso. Ahora, el primer paso no piensa nadie, pero es el más importante porque te saca de donde estás. Entonces, como coaches es decir, bueno, focalicémonos en el primer paso, no en el paso 10. El paso 10 es una suma de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, creo que es la forma de pequeños pasos, pequeñas nuevas acciones, acciones hormiga, como me gusta decirle, ahí es cuando se generan los hábitos. Porque desde el coaching podés generar cambios. Ahora, ¿cuál es el cambio más grande? Es el cambio de hábitos. Entonces, para generar cambio de hábitos tenés que hacer repeticiones de algo muchas veces. Ya sea empezar a leer un libro, tomar limonada a la mañana o empezar a decirle que no a las personas. Cualquier tipo de cambio. Entonces, generando nuevos hábitos, que son acciones pequeñas repetidas en el tiempo, ahí está haciendo neuroplasticidad todo el tiempo. Entonces, por ahí es la forma en que, al menos yo, trabajo con mis clientes y trabajo conmigo mismo, que es el método Kaizen. Pequeños pasos para la mejora continua. Muy interesante, muy interesante. En general, en estas charlas siempre propongo 4 tips, 4, no consejos, porque a uno no le gusta aconsejar, pero 4 tips, para mí la mejor palabra que lo define, para quien nos escucha, ¿no? Relacionados con el cambio, que vos, desde tu experiencia, siempre desde lo que uno sabe o conoce, ¿qué le dirías al que nos está escuchando en este momento? 4 tips para el cambio. Para el cambio, para el cambio. 4 tips para el cambio. Perdóname. Bien. Podemos decir, en base a lo que estamos charlando, Sí. que el cambio es posible. ¿Ok? Sí. Bien. La gente, como vos decís, se puede estar dando cuenta o no, puede tener esta fragilidad de un momento, o puede tener un pensamiento de algo para cambiar. Sí. Bueno, dice, yo nunca puedo cambiar. Fíjate, es que ahí está el punto. Fíjate que vos podés tomar 2 estrategias. Querer cambiar o querer desarrollarte. El cambio es inevitable, quieras o no. ¿Por qué? Porque yo me siento acá donde estoy ahora y no me muevo y vos venís la semana que viene y a mí me creció la barba. Y la semana que viene quizás no hace frío, hace mucho calor. Y la semana que viene quizás el dólar está más alto, más bajo. La economía cambia, el clima cambia, nosotros cambiamos. Biológicamente el cambio es inevitable. O sea que si mi estrategia va siempre a cambiar, lo que digo es, quédate quieto que vas a cambiar solo. Ahora, la diferencia está en qué cambios querés. Claro. Ahora, desarrollarse sí depende de uno. O sea, si los humores cambian, el clima cambia, la economía cambia, la temperatura cambia, ¿qué nos está mostrando la naturaleza? Que es cambio es inevitable. Ahora, la estrategia va por el desarrollo en ese cambio. Entonces, el primer punto es saber que la gente que dice yo no puedo cambiar es ya cambiaste. Lo que pasa es que ahora lo tenés que distinguir. Te agarré una foto de chiquito y vas a ver que cambiaste. ¿Se entiende? Sí. Entonces el primer punto es, la estrategia no pasa solo por el cambio, sino desarrollarse en el cambio, porque el cambio es inevitable. Entonces podemos reformular la pregunta. ¿Qué tips le daríamos Sí. a 4 tips? Pueden ser 3, pueden ser 5, para que la persona apueste a ese desarrollo, que es posible, ¿no? Entonces ya cuando tenés un lugar hacia dónde ir, como puede ser, la persona quizás no tiene la distinción y dice quiero cambiar, u otra que diga quiero desarrollarme, al elegir algo, inmediatamente tenés que saber como tip a qué estás renunciando. Elección es renuncia, renuncia es elección. A la gente no le cuesta elegir, le cuesta renunciar, por eso no elige. Es fácil elegir, es difícil renunciar, por eso la gente no elige. Hay frases en Facebook, elegí ser feliz, elegí, no sé, tener una vida plena, todos queremos elegir eso. La diferencia es que nadie quiere renunciar, porque eso es lo que nos cuesta. En nombre y apellido, elección, renuncia. Entonces, cada vez que elegís algo, hacete la pregunta de a qué tenés que renunciar. Si yo me subo a un taxi, volviendo a lo del coche, ¿no? Si me subo a un taxi y le digo quiero ir al río de Vicente López, estoy renunciando a ir a Lanús. O sea, a algo siempre estás renunciando. Entonces hay que ser también consciente de a qué renuncio cuando algo le digo que sí. Si le estás diciendo sí a ser feliz, ¿sí? A tomar decisiones para ser feliz. Bueno, ¿a qué le estás diciendo que no entonces? Porque si no ya estarías parado en eso. Bien. O sea, ¿de qué renuncias están hechas tus elecciones? Bien.
Ese sería, pues entonces, por ahí, el primer consejo sería, pensar que a lo que te estás animando a decir sí, evaluar a qué le estás diciendo no o renunciando, ¿no? Para tener bien Sí, el norte, esa brújula bien apuntada. sí, el tip es, siempre que elijas algo, sé consciente de las renuncias. Perfecto. ¿Algún otro? El comportamiento necesario para desarrollarnos, hay que tener vulnerabilidad. Hay una cosa que es ser eterno aprendiz o ser eterno estudiante. En el mundo del coaching yo conozco muchos eternos estudiantes, no aprendices. Estudiante significa a un curso, a otro curso, a un máster, a un perfeccionamiento, y hago, y no soy. Y hay un momento que la lectura de la palabra agua no moja. Lo que moja es tirarse al agua. Por más que yo lea mucho la palabra agua, no me va a mojar nunca. Y creo que un punto del desarrollo desde el comportamiento es, llega un punto que no te vas a sentir preparado y te vas a tener que tirar al agua igual. Porque nunca nos vamos a sentir tan preparados como para decir, listo, ahora sí, tengo todas las herramientas. Nunca vas a sentir que tengas todas las herramientas. O sea, sería ir más por el aprendiz que por el estudiante. O sea, Eterno aprendiz. eterno aprendiz. Sería el segundo tip. Eterno Perfecto. aprendiz, exactamente. Perfecto. Y después, leería narcisística. Si no hay herida narcisística, no hay cambio, no hay desarrollo. La herida narcisística es, si no hay algo que... a ver, el dolor no como que te traspasan la muela, digo, el dolor de decir, mira, esto me cuesta, esto no lo sabía, me cuesta enfrentar esta decisión, o a esta persona, ahí hay una herida narcisística. La herida narcisística la que te dice, viste, no sabías todo. La herida narcisística que le dice a esa persona, vos siempre fuiste en busca de la respuesta, pero en realidad las preguntas son las que te abren posibilidades. La herida narcisística de decir, me equivoqué. Entonces, la herida narcisística es necesaria para que haya un cambio y desarrollo genuino, porque si no todo va a ser superficial. Muy bien. La herida narcisística creo que es súper importante. Bien, un término que nunca había escuchado, pero que está muy bien explicado. Muy bien explicado. Como decimos en las artes marciales, tiene que doler un poco. Claro. Si no, no se fija. Es como, mira, yo a veces le digo a los estudiantes, mira, si salen de una clase de coaching o una sesión de coaching felices, qué bueno, fantástico, es como que salgas del psicoanalista hiper mega contento. Hay algo que no está funcionando. De una sesión de coaching podés salir motivado, pero también reflexivo. Entonces, en algún punto, esos sopapos ontológicos, ¿sí? Son a la vulnerabilidad personal, a la herida narcisística. Me doy cuenta de algo que antes no me estaba dando cuenta. Y molesta, pincha. Bien, bien. Bueno, para mí has dicho unas cosas muy interesantes y estás muy bien documentado, Ricardo. La verdad, fue un placer haber compartido esto. Me gustaría que contaras un poco este proyecto de esta red, como Sí. estábamos hablando, relacionada con el coaching. O sea, como decía al principio, sos un referente y estás como desarrollando en Argentina algo importante. Me gustaría que comentaras, porque este programa se escucha en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo quizás. ¿Por qué no contás un poco de este proyecto? La red Busca tu Coach es una red, en principio, de cara al usuario, es como el Uber, para encontrar un coche que te lleve a otro lugar. Y así como en el Uber tenés Uber Moto, Uber Camioneta, Uber Auto, hay un Uber según cada necesidad. En la red de Busca tu Coach tenés un coach deportivo, un coach sistémico, un coach de ventas, de parejas, absolutamente hay muchos. Y de cara al mundo del coaching, es una red para profesionalizarse. Solo el 6% de los coaches se dedican al coaching. Y esta red es para enseñarte todas las herramientas mediante capacitaciones semanales, mediante mentoreos míos, tutoreos, de, bueno, ok, cómo hacer para que vos te puedas dedicar 24/7 al coaching como medio de vida. En ese espacio de esta red, vos estás dando capacitaciones y guías Permanentemente. permanentes. Hay un equipo atrás de capacitadores también. Yo también doy capacitaciones, mentoreo proyectos de los miembros de la red y para que cada uno con sus propias marcas puedan abrir sus escuelas, su consultora o den sus charlas en el país o en otras partes del mundo. Sí, es incubar y desarrollar a coaches.
Muy bueno. Bueno, vamos terminando. Obviamente un agradecimiento para Ricardo, que es un amigo y realmente yo aprendí muchísimo con él. Es un líder acá en Argentina de esta disciplina. A todos ustedes les agradecemos el tiempo, el espacio. Si tienen preguntas o quieren saber más, Ricardo Melo es la persona que acabamos de entrevistar. Si quieren enviarnos un correo, el correo nuestro es segundomomentoradio@gmail.com y nos encontramos como siempre en el próximo programa. Muchas gracias. Un abrazo.